At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. From the valley of the Jolly, ho, 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 Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Madrid, hoy estamos en mis oficinas de Trend Micro en Cuatro Torres. Estamos en Torre Emperador. Tenemos dos visitas muy interesantes. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, aprender y disfrutar con dos referentes de la escena nacional de ciberseguridad. Hablamos con Javier Candau, del Centro Criptológico Nacional, y con Toni Grimaltos, Senior Consultant en Grupo SIA. Como no puede ser de otra manera, hablamos de Lens, Esquema Nacional de Seguridad, y de sus relaciones en la transposición de la nueva directiva NIS 2. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Estamos hoy con Javier Candau. Querido Javier, qué ganas tenía de tenerte aquí en Conservas Guillén, de enlatarte. Llevábamos muchos meses hablando, no es que se haya negado, pero es cierto que las agendas son complicadas y ha costado, y creo que la última vez que ya le pillé aquí a modo atraco fue en unas jornadas de la Sociedad Española de Informática de la Salud en Santander, con la alcaldesa, con Gema Igual, que por cierto le mando un saludo, que también ha sido enlatada, y ahí ya te agarré y no te pudiste salvar. Muchísimas gracias, Javier, por venir. No, muchas gracias a vosotros, para mí un placer hablar de cosas de ciberseguridad aquí en Conservas Guillén. Para que la gente que no conozca a Javier Candau, ten en cuenta que nos escuchan muchos perfiles distintos. Algunos no tienen nada que ver con tecnología, con ciberseguridad, y no conocen las herramientas que tenemos dentro del Estado, ¿no? Y yo creo que Javier Candau es una eminencia, es una persona muy reconocida. Yo sé que eres humilde y me estás poniendo cara de póker, pero ¿quién es Javier Candau? Bueno, pues Javier Candau ingresó en el CCN prácticamente en el Centro Criptológico Nacional, cuando este se fundó, ¿no? Yo ingresé a finales del siglo pasado y el CCN se constituyó en 2002 con la ley del Centro Nacional de Inteligencia. Y a partir de entonces pues hemos ido intentando hacer propuestas constructivas sobre ciberseguridad a todas las administraciones. Si bien es verdad, fuimos los primeros en ver que la ciberseguridad iba a ser un asunto nuclear para empresas y organizaciones. Para los que trabajamos en ciberseguridad, creo que el CCN es un espejo en el que mirarnos, porque es cierto que nos ha ayudado a tener un framework común, un lenguaje común, unas varas de medir donde poder tener estándares de calidad. Y en primer lugar sí que quería, en nombre de Raúl Guillén, porque soy un defensor claro del NS y del CCN, darte las gracias por el trabajo de todos estos años, que sé que no ha sido siempre fácil y que ha sido a costa de muchas horas de sueño también en muchos casos. Así que, Javier, muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis hecho. Sabes que me gusta además siempre hacer 3 preguntas de carácter personal que me permiten o nos permiten conocer mejor al enlatado del día, que ya te las sabes, y siempre digo que voy a tener que empezar a cambiarlas para romperos el paso, pero una ciudad... Sevilla. Mi alma. No eres el primero que dice Sevilla. Esther Mateo, obviamente, dijo Sevilla, y recientemente Javier Zapata, que aunque vive en Barcelona, su madre y su familia de allí, también dijo Sevilla. ¿Una comida? Bueno, pues me encanta el gazpacho, o en su caso el salmorejo. Muy bueno. Salmorejo, ahí estamos entre Córdoba y Sevilla, pero con un buen tomate, un buen gazpacho siempre es un plus. ¿Y una afición?
Bueno, antes me gustaba practicar muchísimo el fútbol, ahora como he tenido mis problemas con la rodilla, pues mucha lectura y si acaso pues seguir a mi equipo, que es el Sevilla. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a cambiar al tema principal del día y hoy vamos a romper con la dinámica del programa, porque además de presentar a Javier, tengo aquí a mi derecha, que no le estáis viendo porque sabéis que yo solamente grabo audio, pero tenemos a Toni Grimaltos, que le voy a pedir que hoy haga de Raúl durante el núcleo principal del día. Vamos a hablar de la directiva NIS 2, pero vamos a hablar de la directiva NIS 2 en perspectiva también del ENS, del Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera. Y no quiero hacer más spoilers porque, aparte de darle ya la bienvenida y las gracias a Toni, que se ha cogido una vez esta mañana para venir de Valencia a Madrid, le voy a dejar que lidere, no sé qué va a ocurrir, eludo cualquier responsabilidad de lo que ocurra a partir de este momento. Toni, muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, buenos días a los dos. Para mí es un orgullo inmenso estar aquí, Raúl. Hemos intentado coincidir muchísimas veces y para mí Javier Candau, a pesar de lo que discutimos, a pesar de lo que para mí ha sido siempre un referente. De hecho, él habla siempre de que es uno de los padres del ENS y yo le digo que soy uno de los padrinos. El Esquema Nacional de Seguridad es una normativa que apareció en España, que regula un poco toda la relación o todo lo que tiene que ver de ciberseguridad con las administraciones públicas y con sus proveedores, con la nueva versión del ENS. Y durante mucho tiempo yo me he quedado con una frase que una vez me dijo Javier y que creo que es demoledora. Si tú implantas el ENS, pasas de ser una organización fácil de atacar a ser una organización fácil de defender. Y creo que eso es una de las verdades inamovibles que hay. Yo durante muchos años he estado en la administración pública y en agosto empecé a trabajar en SIA y eso me da otra perspectiva. Conozco la empresa pública y conozco algo la empresa privada. Uno de los temas que quería que tratáramos, Javier, pero como amigos, o como tú quieras, a mí me da igual. Hicimos un cambio en el ENS y ese cambio, la principal novedad para mí que incorporaba el nuevo Real Decreto, aparte de que establece las medidas, ha cambiado algunos refuerzos, está en el artículo 2 y es que la administración pública en sus pliegos tiene que pedir a sus proveedores que se adecúen al ENS. Y esos proveedores que están ahora queriéndose adecuar al ENS, la labor de educación que hicisteis con la administración pública durante 20 años, tal vez ahora sea el momento de hacerla con esos proveedores. Bueno, hay que ver un poco la historia del Esquema Nacional. En 2010 se hablaba solo de administración electrónica, en 2015 ya se hablaba de todos los sistemas y en 2022 además de los proveedores que dan servicio al sector público en sus competencias administrativas. Sí que es verdad que el ENS habla de sistemas, pero también nos está llegando la Directiva de Seguridad en Redes de la Unión Europea, que más conocida como NIS 2.0, que habla que la que se tiene que demostrar cumplimiento es toda la entidad. Entonces tendremos que hacer una migración no estresante, vamos a dejarlo así, para que el que tenga algunos sistemas solo certificados en el ENS pues le dé un marco más amplio a la directiva, o sea, a su cumplimiento. Yo creo que las empresas, por lo menos las que dan servicios a las administraciones, se han puesto las pilas porque hay más de 2.000 certificados. Entonces yo creo que a ellas esa migración a un conjunto completo, ten en cuenta que si bien la NIS pide que se certifique toda la entidad, también sus niveles de exigencia son bastante más bajos que los del Esquema Nacional de Seguridad. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo, pero claro, a día de hoy certificarse en el ENS, certificas un sistema de información. Incluso con el perfil de cumplimiento que ahora estáis debatiendo, al final vas a una certificación de un sistema de información. Vamos a poner, por ejemplo, una empresa... Sí, pero hay que ir a que el sistema de información es el de la empresa que proporciona servicios. Es que muchas veces hablamos de sistemas y los consideramos compactos, que es cierto que en algunas empresas están, que he visto muchas confederaciones hidrográficas
y algún servicio de salud que, bueno, los tiene con esa granularidad. Pero tenemos que ir a una aproximación holística. Claro, pero yo te iba a poner un ejemplo. Imagina una empresa de autobuses, no estamos hablando, y esa empresa de autobuses se queda la contrata de la Consejería de Madrid para hacer el servicio de autobús escolar, para licitar esa empresa de autobuses, pero podría ser de autobuses o de comidas a mediodía en los comedores. Tiene que cumplir unos requisitos con el ENS porque van a tratarse datos personales, los datos de los alumnos que van a subir a tal. Claro, esa empresa lo que tiene que certificar antes que nada en el ENS es el sistema de gestión de las rutas de autobuses. Y ya está. Para licitar, ya está, sí señor. Y ya está. Y no va a tener que optar a ninguna más porque no le va a aplicar la NIS. A no ser que estemos hablando de transporte. Eso de que no le va a aplicar ninguna más, tendríamos que verlo con calma. Es transporte. Sí, será transporte. Es un servicio de transporte. Lo que pasa que, vamos a ver, en los servicios de transporte tú tienes que ver el servicio de autobuses. Hoy por hoy el transporte por carretera no está. No está. Entonces, bueno, es que ese ejemplo sí, cambia otro ejemplo. No, me parece... yo quería ir a ese ejemplo. Es decir, esa empresa no tiene sentido que se certifique en la NIS 2, tiene sentido que se certifique en el ENS. Pero ahora vamos a otro ejemplo. Un laboratorio de análisis clínicos. Y ese laboratorio de análisis clínicos hace análisis para las diferentes consejerías de salud de toda España y les envía sus datos. Yo ahí veo... Bueno, a lo mejor me estoy pasando, pero a simple vista está relacionado con la integridad, con la que los datos que figuran en los análisis sean los que son para que el médico dé el tratamiento adecuado, ¿vale? Ese sí tiene que certificar ese servicio de gestión de los análisis en el ENS, pero entra dentro de la parte de sanidad y sí tendría que certificar la empresa en global. Eso está contemplado. Es decir, los laboratorios que hacen análisis clínicos van a ser entidad esencial o importante. Si el laboratorio tiene menos de 50 empleados, no le aplica. Si tiene más de 50 hasta 250 será una entidad importante y si tiene más de 250 será una entidad esencial. Porque va por el número por el tamaño de la empresa o la facturación. Por lo que haga. Porque si a lo que se dedica ese laboratorio además es hacer un tipo de análisis muy concreto relacionados con enfermedades infecciosas de estas a nivel global que lo harían ser a su vez infraestructura crítica, lo digo porque que sepas que está... Sí, hay un dato importante, si es infraestructura crítica va a ser ya en automático servicio esencial. Muy bien, y ahí quería llegar. Y si no es, y también las autoridades de control, que son las autoridades que van a gobernar sobre cada uno de los sectores de la directiva NIS, que recordemos, hay 12 sectores de alta criticidad, críticos y otros 7 sectores de alta criticidad. Si están allí, en un principio, a la autoridad de control podría designarlo, dice que tú no te escapas, que tú eres entidad. No, sí, lo sé, y por eso he querido ponerte esos dos ejemplos tan distintos. Tenía alguno más, pero claro, estamos en un momento en que esa directiva NIS va a obligar, cuando la directiva NIS tiene un artículo que es el 21, que es en donde está, por decirlo de alguna manera, las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad. Con el perfil que sacasteis del 892, y a mí, mira que no era de perfiles, y ahora me he hecho fan de los perfiles, porque son un poco como lo de Nike, no hay reglas, solo deporte. Pues es un tipo como, no hay categorías, solo medidas, ¿vale? Que al final es lo que te importa, que tú pongas las medidas para estar protegido. Porque esto lo hemos hablado muchas veces, implantar una medida por implantarla no te protege de nada. No. Y además de eso, quería yo un poco hablar de esto. Hay que ser consciente que la Unión Europea nunca ha pedido ni medidas de seguridad ni demostrar el cumplimiento de estas medidas. Es decir, que esto es una cosa completamente nueva nuestra. En esta NIS. No es, la pide para todos los países, que hay que ponerse en el entorno. Los belgas han sacado un documento, o sea, un esquema que se llama Cyber Fundamentals.
Los alemanes ya disponían de uno, los italianos están trabajando en otro, los franceses también. Los franceses están trabajando en otro, hay otros que han abrazado la 27001 porque no tenían ningún otro. ¿Qué quiere decir? Que al final la responsabilidad de ver cómo, qué medidas se aplican y cómo se aplican es de los países. Y aquí yo sí que quiero ser bastante claro, nosotros vamos a pedir lo que piden todos. No vamos a pedir por encima, vamos a ir al mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra impresión el NS pide muchísimo más de lo que pide el artículo 21 y nos vamos a ceñir al artículo 21 hasta que haya cualquier acto de implementación y de ejecución de la Unión Europea que nos diga, oye, que hay que pedir más. Porque pedir más siempre se puede pedir. Pero el primer salto ese, el de que no tengo ni gobernanza en ciberseguridad ni sé cómo aplicar las medidas, ese es para nosotros el difícil. Yo te voy a corregir una cosita porque de matemáticas soy muy bueno. Se masca la tragedia. Lo que vamos a pedir es el máximo común divisor. No el mínimo común múltiplo, pero estoy contigo en el sentido de que... Vale, tienes toda la razón. A que tengo la razón. No ha llegado la sangre al río. El 10 en matemáticas no fue regalado, pero aparte de eso... aquí tenemos una cosa muy buena y no nos hemos dado cuenta. Y un día cuando se escriba la historia... Bueno, a lo mejor tampoco, porque sabes que el estado de condecorar, hay un regimiento de caballería que tardaron 97 años en darle la laureada de San Fernando. O sea, imagínate al CCN lo que pueden tardar. Pero cuando se escriba la historia, la de verdad, yo creo que esa labor que durante 20 años ha hecho el CCN, de concienciar tanto a las administraciones como a las empresas. Cuando, como con la película de Terminator, la gente pensaba que Sarah Connor estaba loca y estaba preparando a su hijo, por eso lo ha hecho el CCN durante este tiempo. Tienes toda la razón, Tony. Creo que esa parte de esa concienciación, nosotros tenemos, puede que tengamos implantadas más cosas o no que Francia, que Italia, que Alemania, pero la gente, si no sabe qué hacer, puede acudir al Esquema Nacional de Seguridad. Sí. Y puede saber lo que tiene que hacer. Y eso es algo que el resto de países no tienes. Por eso has hablado del máximo común divisor. Porque si en Francia no tienen eso y la Unión Europea está pidiendo algo, si con lo que pidan los franceses les sobra, ¿por qué no nos va a sobrar a nosotros? Aunque tenemos algo más si queremos ir más allá. No, si nosotros vamos a hacer el máximo común divisor, pero ese máximo común divisor van a ser 38 medidas. Teníamos unos requisitos esenciales de seguridad que le vamos a cambiar a ese perfil de cumplimiento el nombre, a requisitos fundamentales de seguridad, pasa de 35 medidas a 38 y esas medidas son las que en un principio, hasta que tú establezcas con tu análisis de riesgos si tu nivel es categoría media o alta o incluso básica con refuerzo y obtenga la certificación contra ese perfil, esos requisitos fundamentales, que lo que te digo, que hay muchas veces más problemas de gobierno de la ciberseguridad dentro de la entidad, privada o pública, que cualquier otra cosa, eso son lo que vas a tener que hacer. Y luego vas a tener una asunción de responsabilidades y un tiempo para implantarlas, porque estas cosas tampoco se hacen del día, en horas ni en días. No. Además, me parece que acabas de meter un concepto que me parece fundamental. Tú tendrás el perfil de cumplimiento de requisitos fundamentales, que se parecerá al de requisitos esenciales, pero con algún refuerzo y tal. Si tú de tu análisis de riesgos, que es algo que muchas veces no entendemos que sea necesario hacer, pero el análisis de riesgos lo que te devuelve es las salvaguardas que deberías poner para mitigar los riesgos que tienes. Si tú de ese análisis de riesgos, de la declaración de aplicabilidad que se deduce del perfil, deduces que tienes que añadir 4 medidas más, evidentemente el certificado de cumplimiento puede ser el de los 38 requisitos más 4 medidas que tú has implantado, y las has implantado dándole un sentido, porque tu análisis de riesgos te ha indicado que para protegerte de las vulnerabilidades tienes que poner eso, porque si no, no tiene sentido. Sí, es que luego aparte esto lo tendremos que trabajar con las autoridades de control, con los puntos de contacto sectoriales, pero la idea es hacer un análisis de riesgos por lo menos por sector.
que ya prácticamente hay algunas herramientas dentro de de la plataforma INES que hacen esto, pero tenemos que ir a qué cosas son críticas de las 5 dimensiones que trabajamos: confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad, para cada sector. Claro. En el sector de aguas, la trazabilidad puede ser muy crítica, pero no hay ninguna más crítica. Pero en el sector salud, la confidencialidad de los datos es más que crítica, y seguramente se incluye trazabilidad alguna cosa. Que una dimensión sea crítica y la otra sea básica o media, te va a marcar a que el número de medidas de seguridad que vamos a tener que aplicar. Pero incluso yo creo, y es una discusión que he tenido incluso con Carlos Galán, tal vez esa criticidad de las dimensiones, puede que tú y yo sepamos mucho pero no sabemos nada. Porque en sanidad pensamos que es más crítica, por ejemplo, la disponibilidad de los servicios que la confidencialidad. Y te pongo un ejemplo rápido. Sale un tío con una moto de atracar una farmacia y tiene todas las enfermedades del mundo y atropella al abuelo y a su nieto. Los llevan al quirófano y cuando están a punto de operarlos tienen un ataque al hospital. Les preguntamos a los 3 qué prefieren, que sus datos se conozcan o que el quirófano funcione. Señoría, no hay más preguntas. Bueno, sí, pero una cosa es lo que piensan los usuarios, otra cosa lo que luego te pide nuestra Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, que las cosas están muy bien y cuando hay una crisis las cosas las tenemos claras, que son importantes, pero luego cuando vuelven las aguas a su cauce, la confidencialidad te la van a volver a preguntar. Entonces, si tú quieres, nos ponemos en modo histérico y le ponemos a todo alto. No quiero que nos pongamos en modo histérico. Quiero que esa categorización de las diferentes dimensiones, al final esa responsabilidad no recaiga en ti y en mí, sino en quien realmente tiene que decidir, que es el responsable de la información y del servicio. Pero si eso va a ser evidente y la va a bendecir la autoridad que corresponda, eso, evidentemente. Eso está fuera de yo hablo de que al final categorizamos por el impacto que tiene un incidente. Los impactos en la confidencialidad se arreglan con dinero. Los impactos en la disponibilidad... No estoy de acuerdo. Si el paciente se muere, no podemos arreglarlo. Los impactos se arreglan, los que tú crees que se arreglan con dinero, un impacto en la confidencialidad se pierde, no se arregla. Tú tienes 2 gigabytes de datos clínicos y como los pierdas, los has perdido. Y te los van a vender en la dark web y no vas a poder hacer nada. Evidentemente, tú dices los impactos en el servicio... Sí, pero es que la disponibilidad es la única dimensión que tiene gradación. La disponibilidad, tú dices, bueno, yo puedo aguantar 3 horas indisponible. Y realmente el impacto que me causa es bajo o medio. Cuando ya paso a las 6 o las 9 horas ya tengo un impacto alto. Pero la confidencialidad es una moneda que como la pierdas, la has perdido. Estás escuchando Conservas Guillén. No voy a decir que no estoy de acuerdo contigo porque sería echar piedras a nuestro tejado. Hay mucho que hablar, Javier. Hay mucho que hablar y no es tan sencillo porque si el derecho a la vida está recogido en la Constitución... Hombre, si empiezas por ahí, yo ya claro te tengo que dar la razón. El de la confidencialidad también. Y por supuesto, aquí al final el ENS habla de proteger aquello que tú sirves a los ciudadanos. Tú no sirves datos, sirves un servicio. Pero de todas maneras esa es mi opinión y yo soy capaz de defenderla aquí donde tú me digas que la defienda. No, pero que la disponibilidad evidentemente seguramente es para un hospital, es un asunto crítico y sobre todo para determinados servicios de ese hospital. Eso no lo vamos a discutir, por Dios, no lo quiero poner ni en pie. Javier, perdón si te he llevado a un sitio que no quería llevarte, porque lo único que quería decir es que tal vez en ese análisis de riesgos de los sectores la gente de los sectores tendrá que estar implicada, quiera o no. Pero es que eso es seguro. Igual que hicimos el perfil de cumplimiento en sanidad y quienes estaban allí sentados por gente de los servicios de salud catalanes, valencianos, gallegos, pues esos son los que opinan. Y eso va a misa. Y eso va a misa. Oye, yo no te quiero poner ninguna pregunta más, ni te quiero poner... Espero no haberte puesto en ningún aprieto. Y yo voy a responder a las 3 preguntas que
que Raúl te ha hecho, que a mí no me las ha hecho, pero yo te las voy a responder, porque creo que debo responderlas. Guillén es un maleducado. Por favor, responde a las preguntas, Tony. Una ciudad, Oliva. Cuando quieras vienes y te la enseño. Una comida, la paella, y ahí sí que no admito discusión de ninguna clase. Y una afición, la pesca. Yo creo que con eso lo resumimos todo. Ha sido un verdadero placer. Bueno, pues nada, después de este interesante debate voy a poner un poquito en orden la relación del NS y la NIS. El NS, como hemos dicho, ya tiene 3 versiones, 2010, 2015 y 2022, y sobre todo lo que aporta y lo que es una de nuestras principales aportaciones a Europa es un conjunto de medidas de seguridad bastante coordinado, coherente y con un apoyo en guías muy importante. ¿Qué ha venido de la NIS 2.0? La NIS 2.0 obliga, primero, elimina lo que había en la NIS 1.0, que eran los países los que decidían qué entidad era esencial y qué entidad era importante. Ahora ya prácticamente las entidades están autodesignadas y solo se tiene que confirmar esa designación. Y el segundo punto, que es a mí es el que me parece más importante y más rompedor, es que las medidas de seguridad ahora son obligatorias, aunque sean pocas, y hay que demostrar el cumplimiento. Esto no estaba en la NIS 1.0, muchos países siempre han atendido de buenas prácticas y de concienciación para que las empresas y las organizaciones públicas tengan estas medidas de seguridad, y esto sí que es diferencial. Y después, por supuesto, tenemos la notificación de incidentes, pero no ha evolucionado nada de lo que teníamos en la directiva NIS 1.0, que viene allá por el 2016, y en ese sentido, lo único importante es que ahora sí que te ponen más plazos de notificación, es decir, tienes que notificar a las 24 horas y a las 72 horas. Teniendo esas 3 cosas claras, yo creo que podemos prácticamente acercarnos al cumplimiento de la NIS de una manera reposada y de una manera tranquila por parte de todas las entidades. Hay que tener en cuenta que ahora vamos a pasar de las 300 entidades que teníamos a 3.000 entidades esenciales, unas 8.000 entidades importantes. Con lo cual, el trabajo a abordar es enorme. Pero dicho eso, creo que tenemos bastante bien trazado el rumbo, y lo único que me queda es mandarle un mensaje de cariño a los CISOs. La directiva NIS creo que los empodera, y vamos a intentar que los consejos de administración los pongan en su sitio y los doten del poder necesario. Te cojo otra vez el micro, Tony, porque acaba de hacer mías, o yo suyas, unas palabras, Javier, que yo creo que la NIS 2 es una oportunidad maravillosa para hacer las cosas de forma ordenada y con un lenguaje común, empoderando al CISO, elevando la ciberseguridad a la alta dirección y creando una cultura de ciberseguridad que implique a todos los elementos, estamentos y personas que forman una organización, una empresa o un servicio. Creo que más que afrontar la NIS 2 como un KPI o un check, hay que afrontar la NIS 2 como un cambio de paradigma y como un cambio de cultura. Esa oportunidad nos permite que al final, esos CISOs, que por cierto también me uno a ese abrazo y a ese apoyo, porque es un deporte de riesgo, ser CISO en el siglo XXI, le dota de ese poder y esas herramientas para que la alta dirección, que no nos olvidemos que es el máximo responsable subsidiario a todos los niveles de un incumplimiento de la NIS 2, le hagan caso. Con lo cual, ordena, define un lenguaje de comunicación común y le da herramientas. Pues yo creo que estamos, para mí, en una situación perfecta. Yo he estado también muchas veces en ese lado de la mesa y ojalá hubiéramos tenido una NIS 2 antes, porque creo que, insisto, es una oportunidad de hacer las cosas bien. No hemos hablado de cadena de suministro, a lo mejor en un minuto puedes darnos algún matiz. Bueno, sobre esto hay que entender que ahora las funciones que desarrolla una organización, ya sea pública o privada, están completamente apoyadas en el sistema de información. Con lo cual, lo que pasaba hace 25 años, que era una cosa que acompañaba, es que ahora es el core. Entonces, cuando hablo de eso, es que hablo de eso y de las empresas que nos apoyamos, porque hay mucha cadena de suministro, muchas empresas de servicios que nos están dando estos servicios. Por eso, la directiva NIS habla y resalta mucho la cadena de suministro, aunque no ha terminado de resolver claramente qué le tenemos que pedir a todos estos proveedores que tenemos. Pero dicho eso, tenemos unos cuantos años para explicarlo estupendamente.
como volveré a invitarte cuando estés no más reposado, porque no estamos en el camino correcto y va a salir en breve, y con esto quiero zanjar un debate, va a salir en breve y punto, está dentro de los plazos que tienen que estar y estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. No admito que se debata esto, pero sí que es cierto que habrá evoluciones y obviamente pues habrá cosas que habrá que hacer de una forma más pausada y en esa adopción tranquila que hay que hacer. Poco más. Daros las gracias a los dos, Javier, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu sabiduría. Tony, gracias también por dinamizar y hacer esta conversación más rica, ¿no? y con más pimienta y más sal. Se ha notado ahí el socarrat que le has dado al programa y ante todo también aprovechar pues, para cerrar el programa como siempre hago con una frase del Dr. King que es que hila perfectamente con lo que están haciendo estos dos monstruos de la ciberseguridad, que dice que siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. Estimados amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.